Hola gente, bienvenida a lo que es Colmillo Rockero, el podcast donde hablamos de hard rock y heavy metal. Mi nombre es Andrés Brenes y bueno, hoy en este episodio tenemos un invitado especial. Por ahí vamos a hablar un poquito de lo que es su vivo, así que pues vamos a hablar más específico. Si son nuevos en el podcast, no olviden suscribirse para que no se pierdan ningún nuevo episodio. Nuestro invitado del día de hoy pues es el encargado de lo que es este podcast a nivel Costa Rica, que se llama Jale Archivo. En Facebook cuenta con más de 1,500 personas, Instagram más de 2,500, en YouTube más de 120. Pueden encontrar toda la información en jalearchivo.com. Ahí les vamos a dejar todo lo que son los enlaces en lo que son las plataformas de música y todo lo demás, ¿verdad? Lo que sea necesario para que no tengan que preocuparse en lo que es la descripción del video en YouTube y las notas del episodio en lo que es las plataformas de podcast. También nuestro invitado del día de hoy es encargado, es músico en lo que es estos proyectos que se llama las Jackets y los Go-Go Dancers. Igual, nuevamente, todos los enlaces en lo que es la descripción del video en YouTube y en las plataformas de podcast. Hoy vamos a estar comenzando un poquito con este señor que es nuestro invitado, señor Carlos Orozco, encargado de Jale al Chivo. Así que vamos a darle la invitación a este compa. Vamos a invitarlo. Entonces, ¿qué, Carlos? ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, por dicha, primero que todo, darle las gracias por la invitación. Hemos estado compartiendo a través de las redes sociales gracias a los podcasts y la verdad es que ver todo el enfoque y el empeño que usted también le hace, a esta hora de los podcasts y al seguir promoviendo la información sobre la música nacional y la música en general, realmente lo anima a uno a no sentirse solo, entonces para mí es muy importante y o sea, aunque sea a través de forma digital, ver compañeros que también le ponen mucho y que de esa forma ir creando comunidad. Entonces, primero que todo, darles las gracias y por dicha, aquí vamos, todo tuanis. Qué bueno, mae. Bueno, y ahí se hace lo poquito que se puede. Bueno, siempre me gusta, Charlie, empezar con una manera algo pues muy normal. Creo que usted tampoco empezará tal vez el programa de manera distinta, que es de esto del asunto de COVID-19, restricciones. Esto es un asunto totalmente inesperado, que nadie estaba preparado para eso. Entonces, ¿cómo le ha ido con eso a nivel personal? Porque es una historia que nadie puede decir por uno, mira, me fue bien, me fue mal. ¿Cómo le ha ido con eso? Ujú. Sí, es vacilón, que ya llevamos exactamente un año, ¿verdad? Con personas con COVID, bueno, ahora este momento que estamos grabando, y, y hace un año uno decía, no, pues esa hora es de China, esa hora es muy lejana, eso no va a llegar aquí, tome, la verdad. A nivel personal, tuve la dicha o gracia, no sé cómo se diga, de que mi trabajo ya es desde la casa. Yo en tiempos normales solo tengo que ir a la oficina una vez a la semana. Entonces ahora me dieron el quinto día de la choza, así tengo un año ya de no ir a la oficina. Y personal, la parte de la música sí es pegadísimo, o sea, un año sin chivear. Nosotros teníamos, con uno de mis proyectos, teníamos un concierto para el 14 de marzo que tuvimos que cancelar y todavía no lo hemos podido hacer, básicamente. Entonces, por ese lado, eso sí afecta demasiado. Por el lado del podcast, de todo lo que fue el 2020, tocó hacer, ¿cómo se llama? Transmisiones o los episodios a través de Facebook o a través de YouTube. Entonces, por un lado, las redes sociales del podcast crecieron mucho, hubo mucha gente aportando y apoyando, pero sí hace mucha falta lo que es la parte de la grabación con la persona en el mismo lugar. Eso no se cambia, es totalmente otra vibra. Porque para mí lo que pasa es que el podcast es como una distracción o es algo con lo que yo me entretengo. Entonces, de estar en el mismo lugar donde trabajo, que es aquí sentado y nada más volver a apagar la compu del brete para encender mi compu, para estar en una reunión de Zoom, que es lo que hago en el brete, ¿me entiendes? Es como, es muy lo mismo. Aunque obviamente el contenido es diferente y eso es lo tan es que es hablar de música, que es lo que nos entretiene, nos apasiona, pero no se compara al salir de la casa, toparse con compas, tener esos nervios de poner dos micrófonos y grabar, ver a la persona a la cara, es totalmente otra sintonía, están en otro lugar que no es la casa, el poderse tomar una birra con un compa, eso no se compara, ¿verdad? Entonces, honestamente, por la necesidad, yo seguí haciendo el podcast,
pero sí, sí siempre quedo con las ganas de volver a grabar presencial. Y tenía que, es que, digamos, yo empecé el podcast en el 2019 y en ese tiempo grababa, pero solo audio. Y ya como el 2020 trajo la necesidad de grabar para redes sociales, más que todo, entonces a través de Zoom, entonces ya tenía la facilidad de que fuera con video. Y entonces creo que para el 2021 la implementación sería volver a presencial, pero ya ahora sí con videos más enfocado a videos de YouTube y siguiendo con Spotify, pero sí más o menos como por ese lado iría la línea de qué me ha traído el COVID, básicamente, mae. Sí, sí, qué bueno. Y bueno, ahí es interesante, como siempre digo, no a todo el mundo le va tan bien o tan mal, eso es parte del asunto de ver cómo les tocó acomodarse. Y bueno, Sí. parte de lo que siempre me gusta hablar es, de Carlos, ¿cómo es el asunto de llegar a escuchar rock? Porque siempre me gusta comentar eso. No todo el Ujú. mundo tiene la misma escuela, como digo yo, todo el mundo tiene un inicio diferente. Algunos son por la familia, otros son porque les gustó la música y por rebote llegaron. Entonces, ¿cuál es Ujú. la historia? A veces hay cosas que dicen, es que son muy trilladas, pero yo, la verdad es que no hay historia trillada, cada persona es completamente única. Entonces, ¿cómo es que llega Carlos al rock, man? Fue que sí fue por familia, y fue por mi hermano, yo creo que directamente mi mamá, mis papás, mi papá casi que lo único que sabe de música es Julio Jaramillo, mi papá no es muy afán de la música, pero mi mamá sí era como muchas baladas de los 60 y 70. Lo bonito que me pasa es que, digamos, cuando yo estaba obviamente adolescente, era la rebeldía, ¿verdad? Entonces era el escuchar lo más ruidoso como punk y todo eso. Yo entré mucho por ese lado. Mi hermano le tocó los finales de los 90 y 2000, entonces yo por él empecé a escuchar mucha música, tanto como música latina como Café Tacuba y todo eso, y Maldita Vecindad y todo lo mexicano y argentino. Y ya después empezar a escuchar cosas de Estados Unidos, ya hice como más punk rock y cosas así, pero ¿cómo se llama? Bueno, también otra gran influencia fue el que mi mamá pusiera cable en mi casa. Entonces ya como desde los 10 12 años, ver en TV que todavía era cuando ponía música, y Telehit sobre todo. Yo no soy muy bueno con el inglés, entonces, o sea, no hablo tan bien, digamos. Entonces siempre me fue más fácil escuchar música en español, entonces por eso la parte latina a mí sí yo le entré mucho a la música latina y todavía. Y entonces ahora me hace gracia que ya más viejo he ido descubriendo música de los 60 y 70 y 50, y entonces a veces me compro un vinilo, vengo, lo pongo y lo estoy escuchando y escucho a mi mamá cantando y ves, ahora sí es como demasiado tonto, es como, o sea, esos son los discos que más me gustan, los que cuando me doy cuenta mi mamá está cantando una canción que muchas bandas eran de aquí, de Costa Rica o latinas, y tengo esa unión, ¿verdad? Con mi familia, de que ya ahí sí es un disco que puedo ponerlo cualquier momento y no hay ningún problema, ¿verdad? No es el escándalo de siempre. Sí, qué bueno, eso es bastante interesante. No había escuchado todavía a alguien que me comentara eso, pero bueno, ahí siempre hay para todo, entonces está muy interesante esa parte. Mae, algo que es siempre trascendental, sobre todo, bueno, y al menos para mí, me gusta mucho meterme ahí, como dice uno, de metiche, a saber más. ¿Usted se acuerda cuál fue el primer concierto de rock? No sé si fue a nivel nacional o internacional, porque yo soy más carajillo, que empecé a ir a Chivos como hasta 2010, 2008, por ahí, entonces en ese iniciar de Carlos en el rock, mae, ¿se acuerda el primer concierto, los primeros conciertos? No sé si era a nivel nacional o internacional. Ujú. Mal, no, yo creo que somos de edad parecida, porque pero lo que pasa es que yo fui muy carajillo, o sea, el primer chivo que yo fui, creo que fue a los 10 años, en el 2000, déjeme ver, no, hubo 11 años o 12, una cosa así, o sea, como 2003 o 2002 o 2011, una cosa así. Es que hubo o sea, yo fui a un concierto y después pasaron unos años y ya después empecé a ir seguido. Al primero que fui, que me acuerdo así ya como de ser algo del rock y algo que me interesara, fue a la Universidad Nacional. De hecho, con alguien no quise decir, pero no, ahorita sí lo voy a decir, no importa. Tocaba Evolución, tocaba Sepulcro Vacío y tocaba Desnuque, que es que, digamos, honestamente, para ese tiempo
Yo ya sabía lo que era Evolución porque ya Evolución sonaba en la radio y por otras situaciones sabía mucho de otra banda de punk rock que se llama Solo Carne, que esos más sí los escuchaba mucho y también escuchaba mucho Evolución, pero más que todo eran como los primeros dos discos. Cuando fue ese disco, ese concierto, de hecho payaso, madre, porque no tiene otro nombre, lo que dijo fue que iban a sacar el video de Voy por ella, o sea, para que se haga una referencia. Creo que eso es como 2002, una hora así. Entonces, mae, ese fue o sea, fue mi primer concierto. Yo estaba súper emocionado. Fue en la universidad, era de la época de los conciertos de la Universidad Nacional, mae, que eran los conciertos de bienvenida y muy tuanis. Y, mae, o sea, para mí fue una vara que sí fue como decir, ma, esta vara es lo mío. O sea, yo decía, ma, yo quiero esta vara para mi vida. Entonces, o sea, yo fui con mi hermano me llevó y con unos compas de él y todo, y la vara fue a super tuanes. Una vez me acuerdo me acuerdo dos historias muy aguadas, que es que una vez vino Jaguares y mi hermanillo no me llevó y eso sí me dolió mucho. Era en el Palacio de los Deportes. Y otra fue cuando vino Misfits la primera vez, que igual eso creo que fue como 2003 o 2004, pero a puro principio. Y la verdad es que era menor de edad. Entonces ahí sí ya no me podía llevar porque era para mayores de edad. Pero yo me acuerdo haber visto videos de Misfits y, o sea, que mi hermano los bajaba de un internet café y los llevaba a la choza y yo los veía. Mae, y yo decía, más esta vara es impresionante. O sea, yo vivía la vara. O sea, yo dejé de interesarme por tener juguetes, por varas así, mae. O sea, mi juguete se convirtió en la guitarra que le regalaron a mi hermano a los 15 años. O sea, ese fue mi cambio, mae. Y ver videos de música era mi entretenimiento, ¿me entiendes? O sea, seguía viendo fábulas a veces, pero, ¿cómo se llama? Pero me interesaba más cuando eran varas de música. De hecho, me pasó que en varias varas, y ahorita hasta hace poco encontré varas así, que por varas raras, hay un ejemplo, para explicarle, en Bob Esponja hay un episodio que sale el cantante de The Cramps. The Cramps es una de mis bandas favoritas de toda la vida. Y yo vi ese episodio sin saber que era The Cramps. De hecho, yo creía que la referencia era como a esta vara, como a Guns N' Roses o algo así, porque un mae salía con un sombrero así como muy a los Slash y la vara. Y después entendí que, o sea, que no, que en realidad la voz era de Lux Interior de The Cramps, ya años después, ya después de haber escuchado la banda y todo, ¿me entiendes? Y esa vara para mí era como, más esta vara, no puede ser posible que una caricatura tenga música tan buena y ya después entendí que el mae que creó Bob Esponja era un locazo también. O sea, y el mae hacía referencias así, mae, a mí esa vara me volvía loco, mae. O sea, teniendo yo eso, 11 12 años, mae, me explico. Sí, ma, está bien, bien interesante esa historia, ma. Yo no me hubiera imaginado. A veces uno escucha un montón de varas en la música y ya después hasta que usted de verdad saque el tiempo y mira, ma, esta vara, ese es el soundtrack de esa película. Yo ni siquiera me había dado cuenta, sí, sí, eso suele pasar. Sí, Ma, sí. bueno, y usted por ahí, ma, aparte de lo que es el podcast, tiene sus proyectos en solitario. En ese caso, digámoslo así, que es las bandas que está actualmente pues tocando. Entonces, cuénteme un poquito de lo que son esos proyectos que hablábamos, las Jackets y The Go Dolls, ma, que bueno, y al menos a nivel personal yo siempre digo, y hay que ser muy honesto, yo no soy tal vez muy amante de la escena alternativa, pero y no por eso uno va a decir que no es bueno, ¿verdad? O que no tiene su historia. Entonces, Mm. ¿cuál es de esas dos bandas, ma, tal vez la que nace primero? ¿Cómo es el asunto? Porque me imagino, como había visto por ahí, que primero se da el asunto de la música y después ya de rebote viene lo del podcast. Entonces, Ajá. cuéntame un poquito de cómo es ese asunto de llama ahí, en lugar de pasar, de escuchar discos y ver videos, decir, ma, voy a componer canciones yo también. La verdad es que me gusta eso. Entonces, ¿cómo es el origen de esa vara? Es que viene al mismo tiempo, eso es vacilón, ma. O sea, cuando, como le digo, mi hermano me lleva 6 años y a los 15 años a mi hermano le regalaron una guitarra acústica, eso fue lo que pidió de regalo a los 15 años. Y entonces mi hermano se iba a la choza para el cole, para sus varas, y ma, yo le agarraba la guitarra ahí escondidas y ya después, un tiempo después, ya el ma
medio, o sea, el mae y yo aprendimos a tocar guitarra con internet, o sea, nunca llevamos ni una sola clase. Mi mamá nada más llegó y dijo, ¿usted quiere una guitarra? Tome, ahí está, a ver qué hace con eso. Pero ya mi hermano sí tenía las ganas y la intención, entonces él aprendió mucho y yo aprendí el rebote viéndolo a él tocar. O sea, yo me quedaba así media hora viéndolo tocar, él se iba y yo trataba de hacer lo que vi que él hizo. Mae, ahora es así. Así fue los primeros, la primer acercamiento. Eh, yo no sé si es por eso, pero tuve como la dicha de que en la escuela que yo estuve, no era que era enfocado en música ni nada, pero el profe que tenía es más una institución, es Juan Carlos Rojas, que es el mae era compositor y ¿cómo se llama? Y tecladista de La Pandilla y más bandas, creo que Jaque Mate y cosas así. Y el mae ha sido profesor del año a nivel nacional y todo, de educación. Y mae, el mae ha escrito no sé cuántos himnos nacionales y todo, mae. Entonces, a mí me gustaba, o sea, me llamaba mucho la atención de la vara. O sea, yo decía, a mí me gusta mucho la música y me llamaba la atención aprender varas de música. Entonces ya he ido aprendiendo a tocar guitarra y aprovechaba lo poquito que se ve en clases de música en la escuela, lo aprovechaba para ir entendiendo. Y de hecho me acuerdo que hubo un curso que fue muy tuanis, mae, una hora que realmente yo ahora lo veo y lo veo muy visionario, mae, que era que, no sé si usted se recuerda que cuando uno le dan clases de computación recibía una hora de un programa que se llama Micromundos y en Micromundos había un tecladito y uno podía hacer canciones y todo, uno podía hacer varas. Entonces el MAE se unió con la profe de informática y crearon un curso que era libre, que era combinación de música con computación, mae. Entonces el MAE le explicaba a uno teoría musical y uno lo aplicaba en Micromundos, mae. Entonces, o sea, fue muy poco porque en realidad era una hora muy, muy básica, o sea, y fueron un par de cursos, pero desde ahí yo ya como que lo poquito que me explicó de composición musical en eso, yo ya lo agarré y escuchando música y entendiendo, ahí fue donde yo empecé a componer. Entonces mi primera canción la compuse como a los 12 años, pero no me acuerdo de nada de la canción, eso es lo malo, no la guardé nunca, entonces no me acuerdo de nada. Y ya después me brinca como a los 15 16 años que yo sigo tocando guitarra, pero ya me empiezo a tocar con compas del cole. Entonces ya empieza las ganas de hacer una banda. Ahí tuve como tres bandas de cole. Como a los 20 años empieza Gogo Dancers, que esa sí fue la primera banda. Que Gogo Dancers nace del rebote de los intentos de las bandas de cole. Co- eh, Conozco a Roy, que es el baterista de Gogo Dancers, que era el primo, perdón, es el suegro del mae con el que tocaba en el cole. Y todos éramos ahí compas, ¿verdad? En la pelota. Entonces, con ese mae, esos maes hacían una fiesta en San Joaquín de Halloween anual. Entonces, una vez el mae me dijo, mae, montemos unos covers ahí para matar fiebre, para tocar en la fiesta. Entonces, de ahí empezó. Pero el mae tenía una letra. El mae me dijo, mae, yo tengo una letra que compuse un día de estos, entonces quiero que usted me ayude a hacerle música. Y entonces yo llegaba a la choza al mae los domingos y le tocaba, mae, ¿qué vamos a tocar o no? Mae siempre me recuerda eso, que tal vez estaba el mae ya ruleado después de monchar y yo llegaba ahí con la guitarrilla, mae, ¿qué vamos a hacer algo? Mae, entonces sí, nosotros empezamos con Go Dancer 2010, 2011 y ya casi 20, casi 10 años, mae. Y, y ahí empezamos, mae. Lo que pasa es que en ese tiempo la vara era relativamente más difícil porque muchas de las bandas que después han sido más grandes que hasta nosotros de la vara alternativa ni siquiera existían. Entonces a veces era hasta difícil saber con quién tocar. Nos tocó mucho hacer conciertos a nosotros mismos porque no teníamos con quién tocar así y, mae, y también mucho tiempo de ir encontrando el camino que queríamos hacer con la banda, ir encontrando las personas con quien tocar. También nos pasó que al principio tuvimos como tres alineaciones que se fueron muriendo. Y, mae, pero siempre seguir con la vara. Hasta el 2017 la banda estuvo como más activa. Y de hecho, en el 2015 fuimos a tocar a México. En el 2015 sacamos como el disco que hay de Gogo Dancers. Y mae, esos fueron tiempos muy tuanes. Yo los veo ya en retrospectiva y la verdad es que no, eso fue lo que pasó, lo que ya pasó en el 2017.
que yo dije, no he logrado lo que quisiera, pero igual sí lo maticé, o sea, sí fueron varas tuanis, pero no he logrado, la eficiencia no ha sido la esperada por mí. Entonces, mae, en ese tiempo, en el 2017, sale la opción de tocar con un amigo que se llama Joel, que él es el baterista de las Jackets. Él tiene su banda que es Los Crueles, y ahí hablando como, mae, ¿qué hagamos? De hecho, yo ya empecé a ser más amigo de él por invitarlo a tocar en conciertos con Go Dancers. Y entonces ahí nace la intención de hacer una banda, porque él me dijo que quería tocar batería en otra banda, y entonces creamos las Jackets. Y ahí fue una explosión. Eso es algo muy divertido. A mí me gusta recordarlo por eso, porque como en 6 meses hicimos muchas cosas que yo no había logrado hacer en el tiempo de Gogo Dancers, que fue ya grabar mejor, o sea, una mejor calidad de grabación, hacer piezas mucho más rápido. Ayudó mucho que solo éramos tres, entonces las decisiones se tomaban muy fáciles. Mae, fuimos a tocar a México 2 veces en un tiempo de 6 meses. Fuimos tomados en varios compilatorios internacionales, sonamos en varios países y todo. Entonces, fue una vara muy tuanis, y la vara en lo que fue el 2017, la banda se movió mucho. En el 2018 sacamos el segundo EP. Y de hecho, sí, creo que sí, en el 2018, en marzo, fue cuando la segunda vez que tocamos en México. Después sacamos el segundo EP, ahí se fue moviendo tuanis. Pero sí es cierto que al final, al tiempo, empieza a pasar factura el nivel compromiso, esfuerzo contra lo que la banda da, porque llega un punto en el que ensayar, ya llevar un año, estar ensayando siempre, sí o sí, buscar, invertir plata para las grabaciones, para la merch, o sea, estar pendiente de la banda, y a veces no es de mala manera que lo digo, pero es real, y hacer eventos y tal vez ver solo que llegan 5 o 10 personas. Yo no tengo problema con eso, pero no es lo que uno espera, claramente. Uno espera de poder hacer más con las bandas y así, man. Entonces ya empieza como a bajar un poco la intensidad, por decirlo así, y entonces ya ahí empezó como un poco a bajar la banda. Y en 2019 tocamos, pero fue poco. Y ya de 2020 se vino COVID, entonces ya sí fue como, dejemos esto aquí como en stand-by. Pero en el 2019, ahí empiezo a tocar en otra banda, que es también la tercera banda que tengo ahorita, que es que me invitan a tocar a formar una nueva banda que se llama Jungle Julia, que también es rock alternativo combinado con country o sea, como con toda esta escuela que yo tengo como de rockabilly y de country. Me invita a tocar, Samantha Salas, que es la que formó la banda, que tocaba en otra banda, me invita a tocar con ella porque tiene un interés de empezar a formar bandas de ese estilo, combinado con el rock alternativo también. Entonces, ya ahí en 2019 ensayamos bastante con Jungle Julia, y la intención era hace un año hacer el debut ya oficial, y de ahí se vino COVID y nos dejó en ascuas, básicamente. Sí, man, está bien interesante. Bueno, y eso es parte de la historia de los que muchos ahí podrán también investigar. Como les decía, vamos a dejar los enlaces a lo que es los proyectos de Carlos ahí en lo que es la descripción y la información para que no se preocupen. Y bueno, vamos a ir hablando, Charlie, un poquito de lo que es ese podcast, porque, o sea, ¿de dónde sale la idea? 2019, Costa Rica no es, ¿verdad?, una de las fuentes de información en cuanto al rock muy común. Pero, mae, ¿de dónde nace esa idea? Me gustaría que me cuente y sobre todo y nos comente, mae, porque de eso fue algo visionario. Ahora en 2020, 21, mae, esa hora explotó por otros motivos, porque no podemos salir. Ujú. Pero en ese momento el contexto, la idea, eso es totalmente otra cosa. Entonces, cuénteme un poquito de cómo se le ocurre o cómo es que nace esa idea. Mae, nace de la necedad y necesidad. Como te decía, en el 2019 ya no estaba tan activo con lo que era con las Jackets, más que todo, antes de que empezar, a poquito antes de empezar a tocar con Jungle Julia, y entonces era como, mae,
ya que no estoy ensayando todas las semanas, que puedo hacer algo o sea, como que tenía espacio en mi agenda y yo, algo puedo hacer aquí, no, no se me ocurre qué, pero algo puedo hacer. Y a mí sí, o sea, de algo que me gusta mucho de las bandas y eso, es cuando nos invitan a la radio o cuando nos invitan a una entrevista, es una emoción muy tuanis. Entonces yo quería, o sea, siempre he querido formar parte de algún proyecto así. No me acuerdo exactamente de dónde, o sea, por cuáles podcasts. Ahorita sí, digamos, ahorita el 2020 y lo que llamamos de este año, ahorita yo puedo estar escuchando como 10 15 podcasts, una hora así por semana o más. Pero no me acuerdo exactamente antes, o sea, de dónde nació la idea, o sea, qué escuchaba yo para decir quiero hacer, o sea, yo ya sabía que, o sea, yo ya sabía que los podcasts existían, perdón, pero no me acuerdo exactamente cuál fue bueno, estaba en Radio Nacional, ya estaba Audiotopía, pero es un programa de radio. ¿Cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre. Bueno, Perra Pop, que es el de Fo, pero también era programa de radio. Pero yo ya para eso, yo ya, porque en realidad podcast, la palabra como tal y el formato como tal, sí tiene muchísimo más años de lo que la gente cree a veces. A veces la gente cree que tiene 2, 3 años y en realidad puede tener hasta 10 años o más. Lo que pasa es que sí, se volvió ya una hora mainstream y hiper famosa, ¿verdad? Ya los últimos años. Pero, mae, pasa que yo tenía como, es más, ya me acordé, hace como, más, no sé, como en el 2007, yo intenté tener una radio en línea, no sabía ni nada de lo que estaba haciendo, ma, eso ya entendí, en el 2007 tenía 15 16 años, según yo iba a poner una radio en línea, mal, entendí cómo se transmitía y la hora funcionó y fue todo ma, ya, ma, aquí tengo conectada la lira, me acabo de ver cuánto vas a conectar, ma, bueno, sí, yo en ese tiempo empecé con según yo, con una radio en línea y logré hacer como 3 transmisiones y ya después no sabía qué hacer, pero ese fue como mi primer intento, mae. Después, años después, seguí con la curiosidad de hacer un programa o algo así, mae. Entonces, de ahí seguí peloteando varas. Lo que pasó creo que fue en el 2018, unos compas me escriben, los hermanos Fred, que son súper compitos míos, me escriben y me dicen, estamos trabajando en un podcast y dije que podíamos invitarlo a usted para que venga a hablar de sus bandas, ma. Yo, claro, yo me apunto de fijo. Entonces yo fui ese día a grabar con esos más, son 2 compas que son hermanos, que son muy compas míos y otro compa también ahí que estaba en el proyecto. Los más me invitan y yo llego, hablamos de mis proyectos, así como estamos usted y yo ahorita, ma. Pero a mí la vara me cuadró demasiado. Yo dije, esta vara es lo que yo he estado pensando hacer hace rato y no había visto cómo entrarle y estos más me están dando demasiadas buenas ideas. Entonces yo llegué y le dije a mis compas, ustedes tienen problema de que yo siga viniendo a grabar con ustedes y yo les traigo bandas de música nacional, porque la vara tenía muchos enfoques, era muy tuanis, era como hablar de comida, hablar de varas, de eventos que habían durante la semana y hablar de música. Mis compas hablaban un poquito más de música de afuera y entonces yo les decía, yo les puedo complementar con música nacional, porque yo siempre he sido un fiebrazo para la música de aquí de Costa Rica, esa era la vara, que por eso siempre el enfoque mío siempre fue música nacional, porque desde eso, desde los 14 años, que ya ahí fue cuando yo empecé a ir a Chivos, yo trato de ir uno por semana cuando se podía, ¿verdad? Entonces los más me dicen que sí. Entonces ya yo me incorporo, y grabamos, no me acuerdo, como unos 7 episodios, una hora así, un poquito más, casi los 2 meses, una hora así. Y por diferencias ahí que hubo, yo tomé la decisión de salirme, porque hubo ahí diferencias creativas que llaman, Entonces yo tomé la decisión de salirme. Eso fue en el 2018, y ya, murió. Llega el 2019, yo estoy con esa inquietud de que quiero hacer, que quiero retomar el proyecto, yo ya sé más o menos cómo hacerlo, tengo equipo, porque lo que hablábamos antes de empezar a grabar, yo tengo equipo para grabar mis demos y cosas así, que yo grabo aquí, la guitarra y la voz. Entonces yo, equipo ya lo tengo, entonces nada más es empezar con la idea. Y pasé un montón de días peloteando qué quiero hacer, y un día, un viernes, y no se me olvida,
llego y mae, me llegó el nombre a la cabeza, mae, y dije, mae, la hora se va a llamar Jale al Chivo. Mae, y ahí básicamente fue el detonador, mae, y dije, no, mae, esta hora va para adelante. Y o sea, porque dije, si no, ya que tengo el nombre, porque era como, según yo, lo que me faltaba, dije, más, no puedo parar. Ma, entonces, eso hice, eso fue un viernes en la noche, ma, el sábado en la mañana me desperté, hice ¿cómo se llama? Un script más o menos de lo que quería decir. Yo dije, quiero hablar de conciertos, los conciertos que van a haber esta semana. Entonces yo al principio lo que hacía era una agenda semanal, eh, y voy a hablar de estas bandas y le voy a decir a Agustín, que Agustín tocaba conmigo en las Jackets, pero él tiene sus bandas también. Entonces, este más el que tengo más fácil de proximidad, decirle que venga a la choza a grabar. Y así grabé el primer episodio que duró como 45 minutos. En realidad fue una hora súper rápida, tanteando a ver qué salía. La verdad, a mí se me cuadró. Entonces ya ahí yo me monté sobre la vara, ya creé las redes sociales, subí el episodio y la primera, o sea, no paré como hasta las 15 semanas, porque yo al principio dije, hasta ahora tengo que aguantarlo lo más que pueda para que la vara se haga, o sea, sea costumbre. Entonces, sí, yo empecé o sea, en el 2019 grabé 15 semanas seguidas y eso fue como, para mí, esa es como la primera temporada de Jale el Chivo, mae. Qué bueno, mae, no, mae, es súper interesante porque, digamos, bueno, ya usted tiene el equipo, como decimos, pero ya otra cosa es como mae, tener la perseverancia, siempre dentro de las varas que yo por ahí le comentaba, libros y cosas que sí me he ponido me he puesto a buscar, de mae, la gente no pasa el episodio Ujú. 8 y no tienen más ideas, y ya simplemente lo que era la gran idea para entretenerse no lo logran hacer o simplemente llega un Sí, momento en que ya no saben qué hacer después del episodio 8 para reinventarse y tener algo que realmente les apasione, porque usted puede hablar de un montón de tonteras y al final de cuentas eso sí, sí. no siempre le va a hacer que a la gente le importe. A la hora final, con el paso del tiempo uno se dando cuenta que lo que importa es tener un nicho, que es como más especialices en algo que realmente le guste para que en los momentos difíciles por lo menos sea algo que le apasiona, porque legalmente no se va a ganar ni plata, ni se va a hacer famoso de la noche a la mañana, y más bien a veces es como, más bien es demasiado el tiempo que uno invierte editando, poniéndolo en las plataformas y todo, y solamente alguien que ha pasado por eso puede contar esa historia. Me pareció muy importante, lo dar el nombre, Sí, 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 porque es, bueno, jala el chivo. Obviamente, ah, yo espero en algún momento que eso no le llegue únicamente a la gente en Costa Rica, pero para los que no tienen una idea, por lo menos jala el chivo es como la versión de nosotros de decir, mira, vamos a ir a un concierto nacional, que esa es prácticamente la idea, ¿no? De esa parte. ujú, Entonces, el nombre sale gracias a que usted quería como hacer una agenda y empezar a hablar de varas nacionales. Ese es el asunto con el ujú, origen, que esa era como la proyección, ¿verdad? ujú. Que bueno, más sí, Ajá, porque exacto, exacto. cuesta bastante y bueno, ahí Sí, tiene la idea. sorry, es que se me cortó un poquito, pero, sí, yo, o sea, esa era mi intención. Mi intención era hacer ya sabiendo como que era podcast y todo, hacer un podcast sobre música nacional, porque es algo que en lo que siento tengo demasiada información almacenada. Entonces es como, yo necesito compartir esto con alguien, necesito hablarlo con alguien. Y es como un tema en el que yo sé mucho, por decirlo así. O sea, yo conozco muchas bandas, conozco muchas personas, y entonces yo decía eso. O sea, yo sé que le puedo escribir a este más, este más, este más, este más, y me van a dar pelota y vamos a grabarlos. O sea, todavía le debo, o sea, yo ya he grabado o sea, ya he grabado 52 episodios y le debo episodios a gente. O sea, a compas, 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 o sea, no compas o sea, o gente que he conocido por el podcast, es a compas que los conozco desde antes y todavía no he grabado con ellos. O sea, de que más, sí, un día grabamos y ahí están pendientes. Pero, pero sí, o sea, al principio era eso, era como era semanal. La idea era primero hablar de los conciertos y después poner música de las bandas que conversaba y tener una conversación. Sí, sí, yo he ido cambiando, he ido mutando el formato debido a necesidades y cosas así. Digamos, por ejemplo, en el 2020 ya no se podía hablar mucho de Chivos porque ni no había. También la intención de pasar a YouTube y por video. eh,
pasa un detalle. Si usted tiene un video y poner una música, o sea, una canción con una imagen, es como muy monótono. Y también por YouTube puede pasar lo de que sea lo de copyright. Y a mí por monetización no me interesa porque lo veo demasiado difícil, pero sí no me interesa que, no, que me bajen algún video por copyright o algo así. Entonces por ese lado no me interesa tanto. Y también por el lado de que tal vez la gente puede decir como, más es que si yo quiero escuchar una canción, nada más voy y la pongo en YouTube, ¿me entiende? Me interesa más como ver la conversación o ver lo que están hablando y ya después si quiero escucho la banda por separado, que eso fue algo que como que a mí me fue cambiando el formato. A veces lo que hago es poner canciones o una canción, si es una banda que está estrenando una canción, lo que hago es ponerla en Spotify y ponerla al final del episodio para que ya si la gente quiere escucharla, la escuche toda o ya uno sabe que ahí tal vez ya hay mucha gente que tal vez se salga del episodio, ¿verdad? Que eso es otra cosa, digamos. Los primeros episodios se hacían fácil de hora y media por esto mismo, porque metía la agenda, hablaba una hora con las personas, metía 2 o 3 canciones para hacer los cortes, entonces era muy fácil hacer un episodio de hora y media, pero realmente mantener a las personas hora y media en Spotify creo que era mucho. Entonces, digamos, a mí en cierta parte no me importaba mucho porque era yo entreteniéndome, me explico. O sea, a veces yo le digo, a veces el podcast yo he sido muy egoísta y ha sido yo el descubrir, el yo compartir, ¿me entiendes? Pero obviamente también hay que tomar en cuenta lo que diga la gente, lo eso. Entonces, o sea, compas me lo decían al principio, más es que al principio es casi media hora escucharlo hablar a usted porque es la agenda. Y yo no lo veía así, yo era como, voy a hablar de los chivos, ¿me entiendes? O sea, como voy a compartir la información de los chivos. Como habían compas que me decían, qué tuanes, yo escucho siempre la primera hora para ver a cuál chivo voy el fin de semana, que ese era mi sueño, o lo que yo quería, porque, digamos, era muy, que yo se lo decía a Joaco, el mae de Seca, que ese mae tenía un programa en Radio U, que era música, punto de garaje. Y uno del punto de garaje era escuchar para ver qué chidos habían el fin de semana. Entonces ese era mi visión. Pero obviamente las varas van cambiando. Ya ahora, en ese tiempo uno escuchaba la radio y escuchaba el programa porque era casi el único lugar donde había, o si no había que ir a las paradas de San Pedro a ver los afiches. Ahora no, ahora tenemos Facebook. Ahora la gente obviamente se da cuenta por Facebook o por Instagram. Y yo también, eso fue algo que a mí me ayudó mucho, el empezar a compartir los afiches. Entonces yo dije, bueno, los afiches se quedan para las redes sociales y me voy a enfocar más en la conversación con las personas, ma, y así, ma, básicamente. Sí, más está bien, Tony. Sí, sí, definitivamente, ma, ahí, todo lo que es redes sociales y todo eso cambió el mundo y por lo menos para bien Sí. en algunas partes. Siempre me parece interesante, ma, eso. Y en los primeros episodios siempre uno dice, ma, esta vara pesta, ma. Los primeros episodios dice, ma, ¿en qué momento yo grabé esa vara? ¿Cómo tuve el coraje de decir esas cosas y No, ponerlas ahí? ma, yo no los escucho. A mí yo lo que digo es como, Yo ma, no los por escucho. algo No, había no, que no. empezar, por algo había que mandarse. Pero sí, ma, ese es otro nivel. Ah, No me agrada, ma, me agrada esa idea sí, de sí, que es, totalmente. lo que es, sí, ma, de poner la agenda. Yo creo que no había nadie, ma, que hiciera eso, por lo menos en esa escena, ma, aunque diga uno que es un pelotero y que habla mucha vara, y al menos eso era el aporte que ese contenido no estaba en ningún otro lado. Entonces, al final de cuentas, eso le importaba a las personas Sí, que realmente totalmente. querían conectar, ¿verdad? Sí, 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 Perfecto. eso sí. Sí, sí, eso es totalmente cierto. A veces tal vez usted invita a una persona lo escucha por rebote. Y tal vez viene y dice, es que usted hace esto, y no apareció tanto Anis. Y yo, sí, sí, tiene razón. Pero nada más es una vez lo que lo escuchó y ese fue lo que vio por esa vez. Pero tal vez usted empieza a ver gente semana a semana le dice, qué bueno que esta semana hizo esto, qué bueno que agregó esta hora. Entonces, eso también, o sea, uno empieza como a ver de quién escucha, ¿verdad? Y de quién toma el consejo. Pero en realidad a mí más bien me sorprende demasiado que, o sea, al principio me acuerdo una vez que un mae me escribió, eres que en este episodio se te fue tal vara o algo así. Y yo, ¿qué? ¿Alguien está escuchando esta vara? Yo creí que yo era el único que lo subía y ya, ¿me entiendes? Entonces, más bien lejos de decir, que es que la gente no entiende el formato o algo así, o no sé, era como, ¿qué? ¿Hay alguien que escuchó esta vagabundería que hago yo, mae? Entonces, realmente siempre lo he tomado por el lado bueno de las varas, ma. O
sea, me ha pasado de todo, me han pasado un montón de varas. Hay episodios que no están bien grabados, hay transmitiendo, se me caían las transmisiones, no sé, un montón de varas. He dicho cosas que obviamente, fijo, ya ni me acuerdo y que probablemente si las escucho y dije, ¿para qué dije esa estupidez? Pero es parte del crecimiento de los podcasts y de ir aprendiendo, y de muchas varas, en realidad ha sido eso, un aprendizaje y una vara que sí apasiona mucho, A veces me pasa que grabo bastantes episodios, entonces ya como que el cansancio lo empiezo a notar y ya es como, ya otra vez lo mismo. Y digo, voy a parar un toque. Entonces paro, le doy unas 2, 3 semanas, a veces un poquito más, y sale algo, alguien saca una canción, un disco, y yo digo, y me emociono, grabo con esa gente y digo, no, pues más esta hora hay que volver, más esta hora lo más tuanes. Y así me sigo peloteando, porque es lo que decía usted hace hace un rato, de esto no se hace plata lejos, uno tiene que invertir en equipo, tiene que invertir en tiempo, hubo un tiempo en que sí, yo tenía que usar 3 tardes para tener un episodio porque era el tiempo de grabarlo, el tiempo de editarlo y después el tiempo de subirlo a las redes sociales. Entonces se convertía en casi 3 tardes de 3 días que ya estaba usando para esta vara. Y yo, en realidad yo también necesito hacer otras varas, necesito enfocarme en mis bandas, en mí, Entonces también a veces por eso uno entiende que haya gente que tenga críticas y todo, pero también usted dice, pues usted se ha sacado el tiempo para hacer esta vara, Usted sabe todo lo que lleva a hacer esta vara, Entonces, esa vara uno lo pone en una balanza, ¿verdad? Definitivamente, más soy de los que pienso muy similar, solamente la experiencia habla. Y bueno, mae, algo lo que me gustó muchísimo que hablaron, de hecho, en el episodio 52, creo que es con Seca y todo lo que vienen haciendo ahorita a nivel nacional, es todo eso del asunto, mae, de lo que siempre se dice, ¿no? Que no hay apoyo a nivel nacional, que realmente, mae, verdad, que la gente prefiere ir a eso, prefiere ir a lo otro, mae. Y me gustó mucho ese tema, mae. Entonces, mae, no sé qué en cuanto a ese tipo de varas podemos comentar a la gente, porque a mí me parece, mae, que, o sea, bueno, ahora estamos en situación COVID-19 y todo el mundo está quemando por chivos y todo el asunto. Eso va a ser como estirar una liga Ajá. y después ya cuando todo el mundo se pueda, ¡fum! Mae, se va a llenar la vara por un tiempo. Pero, mae, yo creo que hay muchas Sí. bandas, bueno, yo lo digo desde mi lado y por lo menos usted también, mae, no me deja mentir del lado de la rock alternativo. Mae, hay mucho talento, hay muchas bandas en que uno dice más a nivel internacional deberían, este, como ponerle más ojo a eso, ¿no? Realmente yo creo que no estamos tan largo Ujú. de, digámoslo así, música Europa, de Estados Unidos a nivel de creatividad. Entonces, mae, ¿qué hablar Ujú. o comentar en cuanto a esa situación, en cuanto al apoyo de escena local? ¿Será que todavía mae, pasa eso, que nadie apoya? ¿Cómo lo ha sentido usted en los últimos meses y años? Es que el problema que hay es que, ¿cómo decirlo? O sea, sí hay, o sea, a mí sí a veces me cansa ver gente diciendo no hay apoyo porque no es al 100%, o sea, apoyo hay. O sea, ya ahorita hace poco te dije como 3 programas ¿cómo se llama? Que hacen cobertura al rock nacional en general, lo que es Audiotopía, que es en Radio Nacional, en Exxon, en Radio U, y ahí se puede sacar, creo que el problema que hay es ya a niveles grandes, a lo que es televisoras nacionales, o sea, nivel así mainstream, por decirlo de alguna forma, el apoyo ahí sí es nulo. Entonces, o sea, ¿cuál banda? Es que ni siquiera me acuerdo, o sea, después de Los Ajenos que ha salido, que ha salido en televisión nacional, o sea, la única que creo que fue un toque antes fue Percance. Y así, me explico, o sea, agarran una banda cada 5 años y la explotan, le sacan, o sea, es la vaquita de verdad, la vaquita de oro que llaman, la explotan y muere. O sea, y no hay a ese nivel es en el que yo siento que no hay un verdadero apoyo y es muy agüevado porque eso sí yo siempre lo he creído ciegamente, o sea, el talento nacional es una vara que a mí me sorprende, o sea, que hayan tantas bandas y tan buenas
Y, o sea, a veces uno puede, o sea, a nivel latinoamericano, Costa Rica pelea con cualquier país. O sea, de eso siempre lo he pensado y no tengo duda. Y he visto bandas de Costa, o sea, hay metal, lo hay, bandas, o sea, que son más famosas en Europa que en Costa Rica, me explico. Entonces es como eso, como cómo es posible que hayan bandas que tengan que salir del país para poder buscar la forma de vivir de la música. Eso es como lo difícil. O sea, yo conozco gente que ya ahora ya no tanto, ya como que la gente ha logrado diversificar sus negocios para poder seguir con la música y tener un negocio alterno. Pero en el 2010 en adelante hubo una época que era trabajar en call center, porque o en el call center me echan y mañana estoy breteando en otro call center, o no me echan y entonces me da chance para irme a tocar a Estados Unidos, para irme a tocar a México, para irme a tocar a Europa. ¿Me entiendes? O sea, eso a veces es lo que hace rentable que una banda siga y son una de muy poquitas bandas las que pueden lograr eso. Entonces, lo difícil es eso, no hay un circuito construido de lugares o de apoyo, de escena que las bandas puedan hacer. Eso es algo muy raro que no entiendo por qué en Costa Rica no pasa como ejemplo como en México o así, que que ya las bandas saben, o sea, es como en México tienen como una meta de que, ok, primero toco en estos bares, que son bares de 100 personas, logro llenar esos bares de 100 personas, logro hacer que estos bares, o sea, ya los tienen medidos y ya saben cuáles son, y la gente hace ese circuito primero. Ok, ya logró llenar bares de 100 personas. Ok, ahora váyase a bares de 500 personas. Yo sé que es porque no hay tantas personas, pero no hay nada, o sea, es súper raro, o sea, esporádicamente sale un bar que apoya tal tipo de música y es darle y darle y darle en el mismo lugar porque es el único lugar que hay, pero no hay esta visión de toquemos en Cartago, toquemos en Alajuela, toquemos en Heredia, toquemos, o sea, salgamos de la GAM, salgamos, o sea, vayamos a Guanacaste, a Limón, ¿me entiendes? Esas son cosas que en realidad yo siento que en Costa Rica cuesta mucho y obviamente sería más fácil o una forma muy, o sea, más lograble valga la redundancia, de lograr hacerlo, sería con apoyo de marcas grandes, o sea, de la cervecería, sería algo buenísimo. Las televisoras, imagínense, yo se lo decía a esos más de Seca, que cuando en un partido pusieran 5 o 20 segundos de una canción nacional, eso haría totalmente la diferencia, que lo hacen en los mundiales. La última fue, creo que esa, la de Percance en un mundial, la de Gandhi. ¿Y quién no se sabe esas canciones? O sea, yo digo eso, que agarraran por temporadas una canción, o sea, no tiene que ser cada 4 años, podría ser o sea, a menos a cada una canción por año ya sería ganancia, ¿verdad? Pero quiero decir, temporadas que agarraran 2, 3 canciones y la gente se las va aprendiendo o sea, eso le ayudaría un montón a la música, porque entonces ya la gente va a decir, ok, ¿qué es esta banda que ponen aquí? Y ya se da cuenta, es una banda nacional, ok, yo quiero ir a verla, o sea, por decirlo de alguna forma la poquita gente que tal vez le interesa ya va a hacerse fan de esa banda y la banda va a empezar a tener apoyo y entonces ya va a poder llegarle a estas marcas grandes a decirle, vea, yo ya tengo este apoyo de estas personas, mae, ayúdeme a hacer una gira por todo el país y mae, ya algo se logra, ¿me entiende? Pero ni siquiera hay ese apoyo de gente que lo podría hacer y que tiene el espacio y los medios para hacerlo, por decirlo así. Sí, ma, yo soy de los que, de hecho, ese punto me gustó muchísimo, ma, porque es como, ma, cuántos programas a nivel de, digamos, en radio, digamos que realmente cuántas personas, ¿verdad? Escuchan a nivel los programas, ya ahora son como 3 o 4 canales que hay para lo que es deporte. No tengo nada, a mí me gusta el fútbol y disfruto toda esa vara. Ujú. Pero, ma, si realmente, como dice usted, ma, cada, digamos, canal o cada programa tuviera como su track nacional
Incluso dice, mae, los malos van variando cada 6 meses o no sé, mae, Ujú. cuántas bandas se pueden apoyar, pero a nivel, hasta a nivel de cultura, ahora hasta recortaban en la pandemia porque no es importante la música, aunque ahora hace Ujú. poco, creo que en estos días los mismos maes como, tenemos un año sin poder trabajar, la gente se olvida que es Sí, como hay gente que vive de esa hora también. Y no es porque no quieran ir a coger, a coger café o a cortar caña, es como, mae, los más son profesionales ma- en las varas que hacen, güey. exacto, No exacto. son, Es no que no son, es no, un... no es Carlillos y Andrés que están hablando de una charlilla, ¿me entiendes? Son más que a veces tienen estudios en la universidad, más que son productores. Y entonces digo, mae, me da a veces muchísima cólera con personas hasta que hablen de esa manera, porque dice, mae, ¿qué carajo está hablando este mae con talento? Gente que dice, más que no escucho rock en español porque, mae, realmente no me gusta. Yo, mae, pero para inglés no entiende una cosa de los coros y entonces eso es lo que Sí, le gusta rarísimo. apoyar. Entonces yo, hay muchas varas en que me parece tan tonto esa vara, pues ya, solo alguien que tal vez ha estado más tiempo ahí puede comentar algo ahí. Y algo que, sí, de hecho lo hablaba hace poco, posteriormente, probablemente para cuando salga el episodio, con este Juan Pablo Calvo, que el decía, las bandas nacionales tienen que creérsela y dejar de pensar de que esa vara es para el primer disco, tienen que sacar otro disco, Ujú. y sobre todo, si las disqueras, digámoslo así, los sellos grandes obviamente no están interesados, se tiene que empezar a ver las varas, como decimos, es feo que ya un chivo llegue en 5 mentes, 5 gatos, los mismos 5 gatos de toda la vida, que los compas y la vara. Pero si usted tiene buen equipo, está haciendo buenos temas, hace buenas varas, usted no puede simplemente llegar a hacerse la víctima y decir, es que aquí no apoyan y quedarse de brazos cruzados, güey. Para mí eso es lo que usted Sí, decía no, exacto. que hay que hacer, es que las madres tengan la mentalidad de, aquí, por ejemplo, en la zona de Occidente, San Ramón, Naranjos, Archí, Grecia, en Limón, en Punta Arenas, en Pérez Celedón, en Guanacaste, ¿por qué no? Como yo sé que obviamente cuesta, eso no es sencillo, pero hay que empezar a tener esa mentalidad de Ujú. llegar a hacer un tour nacional y decir, como eso, tenemos que empezar a hacer eso, que las mismas, pues, bares también, no todo el mundo le gusta simplemente llegar a decir, es que no me venden porque no son covers. Hay un montón de esas bares que digo, hay que hacerlo como al estilo punk, que es lo que yo quería hablar también, que es como, si no me dan los medios y si no hay ningún, por ejemplo, ningún lugar donde hablemos, digamos, de rock alternativo, nosotros del asunto de ya de metal más tradicional, el hard rock, que a veces ahí todo el mundo quiere hacer un montón de cosas y no apoya al final de cuentas nada. Entonces mejor hagamos algo nosotros propio, apoyamos a la gente que realmente nos está dando la oportunidad con buen material y decir, mae, hagamos la vara que es lo que sí tenemos a mano, que es que hay que dejar de decir, mae, me voy a cruzar de manos y me voy a hacer la víctima porque realmente no me interesa nada. Entonces, me gusta mucho de esa parte porque creo, Carlos, que ese podcast va mucho a esa parte. A veces, mae, no necesito la aprobación de un medio grande para que me venga a decir La Nación, no sé quién, no sé cuánto, mae, porque yo a nivel propio lo puedo comentar. Yo le mandé unas, mae, por lo menos 5 o 6 notas a periódicos nacionales en que nosotros ya pasamos los 30 episodios en ese momento. Mae, fue como que yo era sacado tiempo y mejor no hago nada. El correo, la nota de prensa, todo lo demás no sirve para nada. Entonces, yo creo que a la larga a la gente le importa más lo que está haciendo tal vez usted, en su nicho, porque se apoya más realmente a la gente que escucha su podcast, realmente le importa lo que usted tiene que decir. Y las bandas que llegan ahí saben que las personas que lo escuchan, son y realmente las personas que les interesa escuchar su música, es su público objetivo. Entonces, Mike, Ujú. ¿qué tanto de esa parte cree usted que pueda seguir siendo algo que hay que aplicar a nivel nacional? Lo de la actitud punk, de hacerme mis propias varas, no necesitar aprobación de medios grandes. ¿Usted cree que esa es como la línea correcta, Mike? Sí, 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 al final del día, madre, y es que hasta lo que se me ocurre es que hasta ya están súper obsoletos, o sea, Costa Rica es una hora exagerada, la televisión nacional, bueno, yo es que ya ni veo televisión nacional en realidad, pero, o sea, ni siquiera tengo cable en mi casa, ya ahora, y todos por internet, empezando por ahí. Entonces, es eso, es buscar y esto es una opción que da las redes sociales ahora, que ya no, es eso mismo que dice usted, ya no necesito pasar por un filtro para aprobado por gente anticuada para que mi música suene en algún lado. O sea, yo ya tengo la opción de que yo grabo algo hoy y lo puedo subir a YouTube y se lo puedo compartir a amigos y puede pasar la suerte o no sé, de que no se queden solo mis amigos, sino que, ¿cómo se llama? Llegue a más personas, ¿verdad? Llegue a la opción de ser viral.
Y sí, ma, en realidad sí, o sea, de hecho para mí eso es el punk. El punk no es la ropa y no es eso, sino la actitud de hacer las cosas bajo mis creencias, no bajo lo que está dictado, ¿verdad? Por la sociedad. Y entonces es una vara o sea, yo creo que sí debería, o sea, hay que buscar ese lado porque no me imagino cómo fue que en los 90 o en esos tiempos que fueron tiempos de que la música estuvo muy presente, tanto, o sea, como el rock nacional fue o sea, tuvo un pico alto. No fue gracias a gente como, ¿cómo se llama? Como, o sea, sí, no fue gracias a grandes medios, tal vez no, mae, porque fue gracias a personas que estuvieron, que lo intentaron y que tomaron riesgos bastante grandes y gracias a ellos, gracias a esas personas, hoy le debemos mucho a probablemente a locales que todavía existan o locales que se abrieron gracias a los locales que existieron en esos tiempos. Y realmente creo que eso es a lo que debemos apuntar, o sea, buscar el hacerlo uno mismo, que eso fue lo que pasó, o sea, yo decía, yo quiero hacer un podcast y quiero hablar con mis amigos de la música que hacen para, o sea, centralizar amigos y que sea un canal donde la gente pueda llegar, compartir mi música y yo nada más la comparto y yo sé que ya llegó a un punto en el que hay mucha gente que está pendiente de lo que yo comparto, que digamos, como te digo, yo tengo un compa de Alajuela que se da cuenta que un compa de Cartago sacó un disco, una canción a través del podcast, ¿me entiendes? Esos medios de comunicación, esas redes, es lo que tenemos que buscar. Algo que usted decía, al creérsela, las bandas nacionales tenemos que creérnoslas más en las redes sociales también, o sea, adueñarnos más todavía de las redes sociales. O sea, no es posible que cosas como, o sea, que lo único que se haga viral sean cosas como, o sea, yo no tengo nada en contra de Brian Ganosa y eso, ma, es su estilo y está tuanis, ¿sabes? Y es su ride y está súper tuanis. Pero me entiende, solo son esas cosas las que se hacen virales. Yo no entiendo, ¿verdad? O sea, porque la gente dice que solo escucha rock y critica al reggaetón y viene este man, hace una canción y llega a millones de reproducciones. O sea, ¿por qué no hacen esa versión para la música que sí les gusta? O sea, esa es una hora que a mí me explota la cabeza. O sea, como, madre, ¿por qué no comparte? O sea, ¿por qué sí comparten las cosas que se burlan, pero no comparte la canción que acaba de subir su compa que está pichudísima? Eso no lo comparte, pero para burlarme y quedar más, yo soy más porque no escucho reggaetón, va y lo comparte. Dice, sí, bueno, le está dando publicidad gratis, que es lo que ellos esperan, o sea, que es la misma publicidad que quisiera su compa tener, mae, y tal vez con una canción que tal vez hasta usted la cante, pero, no, pero nadie tiene que saber que yo escucho la música de mi compa. Eso es una hora demasiado rara porque no nos apoyamos entre compas, pero sí nos burlamos de algo como eso. Y lo que no nos damos cuenta al final del día es que le estamos regalando hasta plata, porque al final del día, a ese nivel que están esos más, ya están haciendo plata con YouTube, están haciendo plata con Facebook, aunque uno pueda creer que es poca, pero hay gente que sí lo está logrando con eso, mae. Entonces es una hora rara, mae. Sí, Entonces mae. para mí era eso, era darle la importancia a la música de mis compas, de la gente que me comparte varas y eso, y compartirla para dar un espacio. Sí, exacto. Como decíamos, más, si no hay espacio con la vara que uno quiere para hablar de lo que uno necesita escuchar, que me escuchen a mí, que voy y compro entradas y hago la vara, y yo realmente invierto en lo que estoy viendo, pues, mae, hablemos nosotros, que es lo que hay que terminar haciendo. Y mae, ojalá yo instaría a que si alguien más que nos escucha en algún momento quiere mandarse, mae, que empiece, que se mande, y que realmente aquí no hay competencia, que el asunto es apoyar a los artistas nacionales, weón, y al final de cuentas aquí nadie nació aprendido. Esta hora, como estamos hablando, man, no es como que uno ya automáticamente todo lo sabe. Man, uno va a ese cada tontera, man, y cada asunto. Y de hecho, man, cuénteme, ahora que hablamos de eso, algunas de las cosas, porque man, ahí cae vara que uno hace que yo digo, man, cada chile a nivel, sobre todo usted, man, tiene hasta anécdotas con música, y en que, man, ¿cuál ha sido tal vez de esos momentos complicados que dice, man, yo estuve a punto de dejar esta hora botada?
o realmente, mae, la pasé súper mal, se me armó una bronca por alguna cosa. ¿Qué se acuerda o qué se le viene a la mente, mae, cuando le digo eso? No sé, con una banda o con el podcast, si fuera específico en cuanto a eso. Sí, es que digamos, la parte de la conversación la paso muy bien. Entonces yo valoro mucho eso. O sea, el poder hablar con otra persona y escuchar las cosas. O sea, yo he aprendido un montón y hasta, o sea, he aprendido y he empezado a aplicar cosas que la gente no, o sea, que ellos creen que nada más me lo están contando, pero yo eh, adquiriendo la información. Entonces, para mí es muy importante. Entonces, eso para mí sí es como muy, o sea, algo que no es intocable en el sentido de decir, no, lo voy a dejar de hacer. Lo complicado, la parte complicada sí es la parte de estar pendiente de grabar, estar pendiente de subirlo a las redes sociales, el crear las artes, para que eso es algo que yo sé que mi parte no es el punto alto, pero no importa, o sea, al final yo lo hago y lo comparto y si la gente lo ve y escucha el podcast o ve el video, ya para mí es ganancia. Me ha pasado, o sea, he tenido partes que me imagino que la gente, o sea, la gente me imagino que lo piensa, que es el subir un episodio y ver que igual también que solo escuchan 5 personas, 6 personas y decir, mae, o sea, es el decir, mae, si yo me pongo a medir cuántas horas yo duré haciendo esto, puede ser 2, 3 horas grabando, el gastar gasolina para ir al lugar donde lo grabé, eh, o sea, el invertir horas que tal vez esas 3 horas pude haber visto una película, digamos, ¿sabe? Por decirlo de alguna forma. El venir a mi casa, tener que editar, cuántas horas me tomó editar, o sea, depende de cuándo sea, pero de 1 hora no baja, o sea, tiene que ser más de 1 hora, de fijo. Después el ponerme a crear las artes y eso. Entonces usted empieza a sumar horas y sumar horas y usted dice, bueno, y lo subí y tiene 5, 10 vistas, es como complicado. Entonces, eso es lo que tal vez a veces, y en algún momento yo sí como que me metí mucho en cómo crecer en YouTube, cómo crecer en estas redes sociales y ver que tal vez el nicho o el mercado, uno es una cosa rarísima, porque nosotros somos una cosa rarísima, Costa Rica es una hora rarísima, entonces es como yo no me veo, o sea, viendo las varas que dicen en internet, es como, yo no me veo tanto haciendo eso porque no lo siento que vaya a ser compatible. Entonces, hubo un tiempo que sí me metía como mucho en eso, en ver cómo, o sea, igual es bueno porque también es agarrar ideas de cómo mejorar el contenido, eso obviamente siempre va a ser importante, pero a la vez ver por otro lado, como cómo debería ir creciendo el canal, cómo así, y decir, no, yo estoy lejos de eso. Entonces, tal vez en ese momento yo no me agüevo, pero sí me pregunto así como, ¿de verdad esto vale la pena? Y entonces vuelvo a ese lado al decir, que Tuane la pasé hablando con este mae esa hora. Entonces ahí es cuando digo, no, sí, esto sí vale, por lo menos esto sí vale la pena, lo que es la parte de la conversación, y el yo enriquecerme y pensar que tal vez haya alguien más que le pueda llamar la atención a esa conversación. Eso para mí sí vale la pena. Entonces siempre para mí tiene ese juego. Entonces, como te decía antes, lo que yo trato de hacer es como yo no tengo nada fijo en realidad. Yo trato de que sea muy dinámico y que sea más en el momento. Y también, si esta semana no pude grabar, no importa. La otra semana veo a ver qué hago y ya vuelvo a grabar para no tenerme esa hora mental de no estoy cumpliendo con el proyecto, ¿me entiendes? Porque al final del día, digo, uno lo hace en los tiempos libres. En realidad no es algo que sea un brete de uno. Entonces, hay que tomar eso en consideración también. Sí, buenísimo. Entonces, mae, lo que usted considera como lo mejor es, digamos, el tiempo de calidad, lo que lo ha mantenido ahí apasionado en eso. Todavía no le ha pasado Ujú. nada que, mae, bueno, usted me decía lo que le contactaran una persona y dijera, mae, esta vara, ¿verdad? Le faltó esto, lo otro. Eso es lo que Sí. realmente usted considera que ha sido como hasta ahora lo mejor. Sí, claro, mae. Veo, una vez un mae me escribió y me dijo, mae, póngale música abajo, o sea, de fondo, porque solo escucharlo usted hablar se oye muy vacío. Y yo, sí, ya lo había pensado, pero lleva más tiempo de edición, pero entonces algunos los hice, pero fue una hora muy tuanis que yo dije, mae, la verdad es que tiene razón, puedo hacerlo, voy a intentarlo y lo hice.
O sea, ¿me entiendes? Los comentarios, a mí cuesta mucho que alguien me diga algo que yo me vaya a enojar o que lo vaya a tomar de mala forma, porque trato de entender qué es lo que la persona me quiere decir. Entonces, por ese lado nunca he tenido un problema, mae. Con gente, o sea, como en la grabación, así, mae. Una vez sí me dio mucha, o sea, las veces que se caía la transmisión en Facebook, esa hora sí me daba mucha vergüenza con la persona, pero al final del día yo sé que la persona también entiende o sea, de todo el entorno que estamos viviendo, o sea, ¿me entiende? O sea, que era lo que pasaba mucho cuando hacía transmisiones en Facebook, porque al lado, o sea, la parte contraria era que o sea, yo veía a la gente como que yo les decía, ma, tal persona está comentando, y eran compas, ¿me entiendes? O sea, y era en el momento, era en la transmisión en vivo, entonces tenía esa contra de que los episodios en vivo, en transmisión, tienen la posibilidad de que si alguien se mete y comente, ya se convierte más interactivo y más del momento y más real. Entonces, por ese lado era una hora muy tuanis. Pero digamos que se cayera la transmisión y era como, no puede ser, habían 50 personas conectadas y volver a empezar, volver a que este ojalá, ya uno va a perder obviamente la concentración y el interés de las personas, entonces era como, o sea, eso puede ser como lo más feo, yo creo que la verdad yo decía, o sea, yo me acuerdo que yo sí hice así como, qué vergüenza tengo en este momento, qué mal me siento, qué incómodo, pero me entiendes, era por varias técnicas. Entonces era como di, no más seguir, o sea, di, no, trate de levantar esta vara, a ver qué pasa. Me explico, eso es Sí, sí, como lo peor para parte mí. de esos chascos que hay que aprender en esta vara, porque obviamente a los Sí. más grandes, a Joe Rogan no le pasa eso, güey, obviamente. No, no, sí, pero yo se lo decía a usted, el problema de uno es que uno tiene que estar pendiente de la grabación, tiene que estar pendiente de 5 o 6 cosas a la vez. En cambio, esos más, no, esos más nada más llega y se siente y tiene el más de cámaras, tiene el más de audio, tiene el más de esto, tiene el más de otro, y el más nada más bretea, o sea, el más nada más hace la entrevista. Así cualquiera, güey. Sí, eso ¿Me es lo entiende? bonito, con un montón de compas, o si por lo menos los otros compas apuntaran, mae, yo soy bueno en esto y le ayudo aquí, pero mae, todo el mundo sabe que si usted no sale en la cámara, mae, no les va a hacer gracia nada más aparecer por ahí en los nombres, si acaso. Sí, yo tuve, después del episodio 15, tuve la opción de grabar con un compa que el más es cineasta, entonces el más me ayudaba a grabar los videos, o sea, a grabar video. Y o sea, esos videos, o sea, hay como, bueno, de hecho hay como 3, creo, que eran podcasts que están grabados. Esos sí son mis videos favoritos, o sea, en cuanto a video, porque la calidad es profesional. Y tengo otros videos que ya era ir a Chivos y entrevistar gente en los Chivos. Esos episodios son mis favoritos, o sea, todos me cuadran por la conversación con la persona, pero esos son muy tuanes porque son más dinámicos. Es que la gente vea pasando gente del chivo, es llegar o sea, hablar con los más después de que tocaron. Entonces es un ambiente diferente, mae. O sea, no es solo ver a 2 personas sentadas hablando, sino que es ver la banda tocando, después escucharla hablar, ¿me entiendes? Y ese compa me ayudaba con esa edición, mae, pero sí, mae, eso también era, el mae me estaba ayudando y por puro corazón, mae, por puro amor a la música, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, si el mae tenía un brete, obviamente iba a preferir hacer el Sí, brete antes de hacer esta vara. obviamente. Entonces, mae, es otra vara que, ¿verdad? Que también pasa que, como usted dice, o sea, ganas, habemos muchas personas, pero mae, también el compromiso es muy difícil. Sí, tiempo, dinero. Hay un montón de ecuación ahí para añadir, entonces Sí. es bastante importante. Bueno, ma, entonces para irle preguntando un poquito más al futuro, porque obviamente estamos en un momento en que uno también no sabe, no puede decir automáticamente que mañana ya va a lograr esto o lo otro, Ujú, pero bueno, ahí estábamos hablando antes en cuanto a, y se tienen algunos proyectos en música, ahora que se va abriendo un poquito lo que es la escena nacional, de ir a conciertos y todo eso, entonces, ¿qué tiene planeado o qué le gustaría o qué objetivos tiene para futuro con el podcast, con lo que es las bandas? Porque eso es importante, siempre como ver a decir, estamos aquí en 2021 inicios, pero ¿a dónde está viendo Carlos? ¿Qué es lo que quiere para futuro? ujú. Vamos a ver, con el podcast, mi intención del 2021 es, no me importa no grabar episodios seguidos semana a semana,
pero sí tratar de grabar la mayoría presenciales. Ya no quiero decir prueba porque sí fue prueba, pero a la vez no, fue el de Seca y más salió muchísimo mejor de lo que yo esperaba. O sea, o sea, sí fue la prueba en sentido de que fue el primero que me llevé varas para grabar o sea, grabar video y llevé para grabar audio y la hora quedó súper tan, o sea, quedó como a mí me gustaría que sea el podcast. Entonces, realmente sí quedé muy contento. Tuve el apoyo de Job Escalante, que fue donde lo grabamos, y los más me dijeron que podía seguir yendo ahí a grabar. Entonces, ya para mí eso es una vara muy tuanes, porque, como yo soy de Heredia, decirle a la gente que venga a Heredia a veces es como medio complicado. Entonces, yo sé que ya decirle, lléguese a Barrio Escalante, y ya todo el mundo sabe dónde es, ¿verdad? Entonces, es más fácil. Entonces, esa es mi intención con el podcast. Tratar ¿cómo se llama? De grabar episodios, pero ir buscando la opción de que sean presenciales. Y ahí como, digamos, he tenido la opción de grabar con dos bandas de afuera, de una mexicana y una argentina. Entonces, esos serían tal vez los que me cuadraría hacer más a través de Zoom, porque como aprovechar la oportunidad de que ya no estamos en el mismo país, entonces de grabar con esas personas por Zoom, eso la verdad es que no, es una puerta que no quiero cerrar, por decirlo así. Y también, de hecho, hay un mini proyecto que es la intención de hacer conciertos, pero ya con Jale al Chivo. Entonces ya tenemos como un evento que de hecho está pronto. Yo creo que tal vez ya cuando sale esto ya está anunciado que vamos a hacer, de hecho es ahí en el Hub, vamos a hacer un evento en el Hub y la idea es ver cómo sale ese y igual que todo, ver cómo sale el primero y tomar decisiones a partir de ahí. Mi idea, porque la idea nace porque la idea era que en el año pasado la intención era hacer un concierto de aniversario de Jale al Chivo. Eso era como, yo creo que era como lo más obvio, digamos, por decirlo así, tomando, tomando de referencia de qué se trata el podcast. Entonces, yo quería hacer un concierto de aniversario y tal vez ahí ya irme montando a hacer eventos. Entonces, esa sería como otra inquietud que tengo. Y ya a nivel personal, a nivel de música, lo que tengo es con Jungle Julia. De hecho, mañana empezamos a grabar. Entonces, vamos a grabar un EP y es como la banda que en este momento tengo más activa. También yo grabé unas canciones como de formato medio acústico ahí, aquí en mi casa, y ahí lo saqué, como lo pueden encontrar como Scarlos 13. Y hace un mes empecé con otra banda porque me empecé a juntar con unos amigos que queremos hacer una banda. La idea es como una banda de porn rock, que es como más como la música que escuchaba cuando tenía 15 años y eso, me hice una revisión de todas las bandas que escuchaba en ese tiempo, que hubo bandas que tenían más de 10 años de no escuchar y me nació como la inquietud de decir, mae, ya que en ese tiempo no logré hacer una banda que perdurara, voy a hacerla ahorita y como con lo que quise haber tocado en ese tiempo, mae. Entonces estoy con eso. Ahorita la banda, o sea, por decirlo así, públicamente no existe porque llevamos un mes ensayando, pero ya mi intención es, no sé, tal vez en unos 5 o 6 meses ya empezar a soltarlo en redes sociales y ya grabar y ahí empezar con la fiebre de tener una banda nueva también. Excelente, mae. Bueno, y eso es una de las cosas que siempre quería preguntarle. Bueno, usted me comentaba también, Carlos, que ahora en pandemia se tira bastantes podcasts, entonces yo siempre dejo aquí la oportunidad para que la gente no solamente escuche los de nosotros, que esos no cuentan, ¿verdad? Sino más bien, pues, pues decirle, ma, ok, ¿qué otro podcast le recomiendo a usted a la gente escuchar o canal de YouTube o lo que sea para entretenerse ahorita, ma, que puedas tal vez ser de algo diferente, no tiene que ser de rock específico. Si quiere rock, pues lo puede No, hacer, pero ¿qué podcast le sugiere usted a la gente o cómo entretenerse ahora en pandemia, en lo que queda o mientras nos acostumbramos a esta vida así? ujú. Sí, ahí sí, ¿cómo se llama? Va a parecer rarísimo, pero de hecho lo que mucho veo y mucho escucho son podcasts de comedia. Eso es lo que digamos, durante la pandemia he estado viendo muchos podcasts de comedia y muchos son mexicanos. Entonces, lo que pasa en México ahorita está súper famoso, digamos, antes de la pandemia. Hay una corriente muy grande de stand-up comedy.
Entonces, lo que pasó en pandemia fue que todos los estandoperos se hicieron un podcast. Entonces, todos tienen un podcast, entonces por eso le digo que escucho muchos. Eso es como la parte de lo que más escucho, pero también en cuanto a música, hay un más de España que no es un, bueno, ahora sí hace más formato de podcast, pero es un canal de YouTube que se llama Music Radar Clan. Ese más es de rock alternativo, pero es una enciclopedia. O sea, lo tuanis es que el Mae vivió como toda esta época del 2000, que fue cuando el rock alternativo estuvo en su auge grandísimo, y el Mae es de Barcelona. Entonces, el Mae estaba ahí, o sea, me entiende, el Mae cuenta historias de bandas que él las vio tocar antes de que fueran famosas, así, o sea, o él conoció a los integrantes de las bandas antes de que tocaron en Barcelona, y años después ya eran bandas enormes, ¿verdad? Entonces, ese más yo lo recomiendo demasiado. Ya tiene muchos años con el canal, entonces tiene mucho contenido. Eh, ahorita, hace poco descubrí uno que me gustó mucho, que es chileno, que se llama eh, La música arruinó mi vida. Tiene, creo que empezó hace como 2 o 3 meses. ¿Lo ha visto? No, o le hizo gracia por el nombre. Sí, sí, Es pero un, me hizo gracia el nombre justo por eso. el ma es un chileno que es más como punk, pero es súper fan del punk japonés. Entonces tiene un montón de referencias a bandas de punk japonesas que me parece súper loco, pero el contenido que hace es muy, muy, muy bueno. Y ahorita que me agarró esta fiebre de escuchar punk, entonces con el MAE conecté demasiado y me gustó demasiado las referencias que hace. ¿Qué más? Lo que pasa también es que, digamos, a mí me gusta mucho la música mexicana, y entonces me pasa que estos, los más de stand-up, a veces me invitan a músicos, entonces ahí como que ya para mí hace el conecte, como que combinar la comedia con la música. Entonces, por eso, pues yo creo que por ahí fue donde llegué al seguir viendo varas de comedia. ¿Quién más así? Bueno, siempre que me preguntan algo así específico, ya Sí, se sí, me sí, limpia la suele mente, ya no pasar me que usted acuerdo. le pregunta alguna cosa y se acuerda como de Eh, 5, de todos los sí, 300 que sí, sí, tiene. sí, 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 Está bien, no, legítimo. no, yo creo que con eso es Charlie. Yo creo que es súper recomendado. Hay algo más que yo ni siquiera conozco, entonces eso es también para mí es tarea de, mae, vamos a ver qué tal, de eso es lo que se trata ahí de buscar. Por ahí Sí. también mae, me gusta de tener algo de, digamos que una pregunta diferente, algo así bien interesante, mae, y siempre me pregunto, me gusta hablar un poquito de esto porque cada quien tiene mentalidad diferente y cosas diferentes en lo que es personas que admiran y eso, entonces la Ujú. pregunta tal vez podrá ser trillada, pero mae, me gusta siempre ver a ver qué se les ocurre. Entonces, si usted pudiera como compartir o entrevistar a cualquier persona que estuviera viva o muerta, mae, ¿a quién sería? O qué, a qué se le ocurre que podría poner, digamos, en ese episodio, en el podcast o hablar en persona, no sé. Ujú. Uy, es que quiero ver, porque digamos, internacional y de música, yo creo que para mí sería fácil porque sería como Johnny Cash, eso sería así, o sea, y muerto. Vivo, Morrissey, de varas de afuera, digamos, y de música. Y nacionales, porque el podcast mío es más enfocado en nacional. Ah, mae, es que quiero pensar como tal vez muerto porque vivo, nada más sería escribirle, y pues, si no me responde, nada más no me responde, pero, pero así muerto, qué difícil, no sé, no se me ocurre ahorita así al 100% alguien. Es que digamos, vivos puede ser tal vez que, o sea, que por mediamente por huevonada no lo he hecho, pero por ejemplo, están los integrantes de los Thunderboys, que era una banda de los 60, esos más, yo sé que se puede hacer. De hecho, hay un libro del que lo escribieron ellos, y me gusta bastante, entonces ellos podría hacer. Pero es que estoy pensando, bueno, muerto se me ocurre a Trinity, que era un músico limonense que tenía una banda de reggae roots que se llamaba Trinity Roots Band, y que o sea, lastimosamente se murió hace un par de años, y que era
era un músico, es un músico que a mí me influyó mucho, aunque no tiene nada que ver, o sea, es como de las pocas bandas de roots de nacionales que tal vez sí escuché mucho, pero me parecía muy bueno y no Perfecto. sé, Yo creo que ya, eso. mae, con esas, más que pucha, hay tantas que yo siempre digo, Hay mae, tantos, sí, seleccionar que uno hay, o por lo menos un par cuesta. Y, mae, ya para sí, ir dejándolo descansar, obviamente, Brete y todo lo demás, me gusta siempre hacer la última pregunta, mae, a nivel de música, porque mae, uno es un melómano y yo siempre digo que ujú, uno es un rockero y le gusta hablar de discos y para lo más para mí todavía sigue siendo eso importante. Mae, no sé, ajá. le voy a dejar la oportunidad de que recomiende un disco, mae, cualquiera que esté escuchando reciente, algo que recomienda a la gente que escuche para también abrirle la oportunidad y a la gente que le gusta escuchar bandas nuevas. Un artista, no sé si ha estado escuchando algo reciente o algo que se le venga a la cabeza. Vamos a ver. Qué difícil, man. Es que yo tengo una bronca. Yo me enfiebro con una banda una semana y ya la otra semana estoy escuchando otra banda totalmente diferente. Pero eso a mí me hace mucha gracia que haya gente que escucha lo mismo, o sea, que no sale o sea, y me refiero a que si usted quiere escuchar el mismo género, está bien, pero que hasta escucha las mismas bandas, digamos, eso me parece trillado. Pero... ¿Qué puedo recomendar más? Es que lo que no quiero es decir algo y que diga, más, eso todo el mundo lo escucha. Quiero que se me ocurra algo, Bueno, la idea es ver a ver qué se le ocurre así de una vez en el momento, así, para difícil, ver mae. qué se le sale, mae. Vamos a ¿Qué ver. tiene en la cabeza ahorita? Bueno, es que para hoy salieron varias varas, pero eh, mae, algo nacional, ¿qué fue? Bueno, el año pasado había una banda que se llama Ecus. Esos más los escuché bastante y me gusta mucho. Se me olvida si son de San Ramón o de estos lugares así, que siempre los confundo. De hecho, hay un episodio con estos más de Ecus que grabé a principio del año pasado, antes de que se desmadrara todo. Hace poco estaba escuchando, es que ¿cómo es? No es golpe bajo, ¿sabes qué? Está. Bajo custodia, es que tengo una calca de esos más. Es una banda de aquí nacional que es de punk, son relativamente nuevos y me gusta mucho también. Esos más he estado escuchando también. O sea, lo que quiero es no decir, porque vamos, yo puedo decir, o sea, yo me sé los discos completos de Seca, por ejemplo, pero yo creo que Seca es una banda que bastante gente conoce. Pero igual, Sí, no, no si siempre, hay. digamos, yo Sí, sí. honestamente no era yo de mi nicho, entonces yo, mae, y eso no es que, ¿cómo está la vara? Yo tengo un montón de años y discos y yo no los conocía. Ahora, y de Sí, eso por se ejemplo, trata. Seca para mí, digamos, yo escuché Seca a los 12 años y me explotó la cabeza y, o sea, entonces desde ese tiempo he sido fan de ellos y sí, es una banda que si usted quiere conocer el punk rock nacional, es una excelente banda para escuchar. Eh, Estos más Solo Carne, que yo le decía también para punk rock, más rock alternativo, los Walners. Los Walners es como mi banda favorita. O sea, después de que Seca fue como 10 años mi banda favorita, llegaron los Walners y yo hice ese cambio de pasar de como escuchar más punk rock a escuchar más alternativas. Los Walners fueron una banda que me cambió totalmente la idea. Em, y además, es que esa es la vara, hay demasiadas bandas. Sí, con La eso banda nunca se termina. sí, la banda de Joel de Los Crueles es de este género que es como esta subvertiente de surf y de garaje. Es de mis bandas favoritas también que recomendaría. Y es una combinación muy loca. Las primeras canciones eran surf y garaje, pero cantando como black metal. Entonces es algo que para su nicho creo que Algo puedo loco. recomendar fácil. Sí, sí. Bueno, ahí nunca falta un loco, pero qué bueno, ma, hay buenas varas ahí. Igual ahí después pasamos todo lo que es enlaces y todo eso para que la gente lo pueda dejar ahí, eso nos acordamos Carlos y yo. Bueno, yo ma, le agradezco, Carlos, muchísimo por el tiempo, por realmente ma, ahí sacar un ratillo para hablar paja y venir a contarnos todo un poquito de la historia y todo lo que es el podcast. Entonces, sí, ya con eso llegaremos al final del episodio del día de hoy. Entonces, yo lo dejo para ahí que se despida del amigo o de la amiga que nos escuchó hasta el final del episodio y las palabras finales.
Mano, primero que todo, darle las gracias a usted por invitarme, por el interés, mae, por esta afán y necesidad y seguir, de buscar compartir, de buscar o sea, a mí lo que me parece que lo importante al final del día es eso, es el compartir información, no es tanto quién está detrás del micrófono, no es tanto cuánta gente sigue las redes sociales, eso a mí no me es importante, a mí lo que me importa es el poder compartir la música y con poder compartir la información. Y entonces para mí, cuando usted me escribió, para mí sí es importante porque es esto, es lo que yo decía, es el buscar unir públicos, hacer redes, que me parece que al final del día es lo importante. Entonces, de mi lado, ma, agradecerle por la invitación, ma, yo siempre estoy disponible para crear, para compartir, para apoyar y, ¿cómo se llama? Y darle las gracias a la gente, mae. La verdad es que sí es un súper esfuerzo de que alguien escuche algo por una hora, a mí me parece increíble. Yo lo hago con mucha gente, pero que la gente lo haga con uno, mae, impresiona, la verdad. Entonces también darle las gracias a la gente que lo hace y sobre todo que se informen, que escuchen música nacional, porque de verdad hay de sobra. Y música independiente en general, en el mundo también, mae. Dejemos de escuchar las varas que están impulsadas por plata nada más y empecemos a escuchar más música impulsada creada con el corazón, mae. Yo creo que es importante también. Excelente, man. Entonces, buenísima nota, Charlie. Y entonces, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Comillo Rockero. Rock and roll, gente. Por allá.